Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Buenas tardes a la directiva, al presidente, al doctor Omar Barbosa, al pueblo venezolano en general. Yo creo que hablar de la crisis de salud determina a uno como médico, aquí hay muchos colegas, buscar los determinantes que traen esto y llegar a ese momento. Cuando yo digo determinante, hablamos del hambre que hay en Venezuela, la falta de alimentos, la falta de proteína. Eso trae como consecuencia esta crisis. Hablar también, para llegar a una crisis de salud, hay que hablar de la crisis que está ocurriendo, que le ocurre a los venezolanos. El drama, el holocausto que hay en la salud en este momento. Si nosotros hacemos comparaciones de lo que era la Alemania nazi, cómo hacían de ese holocausto a los judíos, es lo mismo que está sucediendo en Venezuela. No existe diferencia. Es decir, indolentes, omiten lo que está pasando en el país, cuando vemos que una familia ni siquiera a esta hora ha podido ingerir las proteínas necesarias para poder sobrevivir. Eso trae una crisis de salud. ¿Cómo vemos nosotros que esta gente no tienen pudor, no tienen honor, cuando le hablan en el país y montan un show en una reunión de fracción que hacen aquí en el Palacio Federal Legislativo? Eso es la verdad que tenemos que hablarle al país. Tenemos que decirle al país en qué estamos sumidos nosotros los venezolanos cuando hablamos de crisis de salud. Mire, la Constitución es clara en el artículo 83, 84 y 85, que determina que el gobierno venezolano debe garantizar mínimos la salud, y no lo hace. Entonces seguimos nosotros creyendo que este gobierno no es un gobierno demócrata. Este gobierno no le importa lo que le pasa al venezolano, cuando vemos que a nivel internacional la ONU le exige, una de las recomendaciones es acabar con las enfermedades endémicas o infectocontagiosas. Entre una de las recomendaciones es decir, la producción de malla tratada con insecticida para el mosquito, y no lo cumple. Acabar con la malaria, con el paludismo, con la TBC, la tuberculosis. Para la información de ustedes, en la población venezolana aumenta la mortalidad o los índices o los niveles de infección por TBC en pacientes como condición, además de todas las condiciones que él tenga, en la desnutrición, la poca alimentación. Eso sucede y hay que entendérselo y explicárselo al pueblo venezolano. Y no podemos entender que la crisis de salud es una crisis que nace espontánea o porque la oposición solicita hacer bloquear el gobierno de Maduro. No, señor Maduro, eso no es así. Lo que sucede en Venezuela es producto de su ineptitud. Lo que sucede en el país es porque usted fracasó con ese modelo. Eso es la realidad. No le echemos la culpa a los venezolanos. No le echemos la culpa a la oposición. Mire, usted fue un tipo que fracasó con este modelo. Vamos a preguntarle ahorita a los venezolanos por qué más del 80% de los hospitales del país no tienen insumos, material médico quirúrgico. ¿Por qué más del 90% de los hospitales venezolanos no tienen medicamentos? Vamos a preguntarle al gobierno por qué las salas quirúrgicas de los hospitales no funcionan en un 70%. Eso es la verdad que está ocurriendo en el país. No le echemos la culpa a la oposición venezolana. Vamos a culparle al responsable de esta crisis. ¿Y cómo que le decimos nosotros los venezolanos y le vamos a exigir que al médico que se está graduando o al que está el especialista, que no migre, cuando es un país que estamos como si fuera un país de guerra actualmente? Y entonces, ¿qué hacemos nosotros ante un gobierno indolente? Es la exigencia que nosotros queremos. Yo quiero hacer una proposición aquí clara a la oposición venezolana y al pueblo venezolano. Aquí a nosotros nos exige ya el pueblo venezolano unificarnos, dejar la diatriba entre nosotros. Para poder vencer a este régimen tenemos que unirnos. Los que no estamos de acuerdo con una gran mayoría de la oposición y aquellos que están de acuerdo con nosotros pero no
están de acuerdo con aunque sea un ápice de nuestra idea. Vamos a ver cómo nos unimos y presentamos dos propuestas al país. Eso le exige al pueblo venezolano para resolver la crisis de salud que hay. No podemos actuar de espaldas a las necesidades de Venezuela. Tenemos que unirnos. Demos el ejemplo que dimos en el 2015, cuando le hablamos en un solo discurso al país, cuando actuamos monolíticamente para salir de este régimen. Y de este régimen vamos a salir es con los votos, pero unidos, donde nos permitamos nosotros que actúe la injerencia del gobierno dividiéndonos a nosotros, sembrando la cizaña, sembrando la desconfianza entre nosotros. De esa manera sí vamos a salir de la crisis de salud y de esta crisis que tenemos en este país, para poder levantar la bandera y decir, para que más nunca un pueblo venezolano esté en llanto, para que más nunca una Natacha que llora aquí, es Venezuela la que llora, la que vino a llorar aquí por falta de medicamentos. Eso es lo que queremos nosotros los venezolanos, unirnos y dejarnos nosotros ya la diferencia. Por eso que el señor Maduro atienda su responsabilidad, no le meta más mentira a este pueblo venezolano que lo está matando. No le diga al pueblo venezolano que llegaron tantos medicamentos, porque no lo hay. Yo invito a los personeros del gobierno que vamos para alguna farmacia, que vamos para alguna institución hospitalaria a ver si conseguimos un medicamento. No lo hay. Este es el momento que el pueblo exige a su dirigente, exige a su diputado, exige en general que enfrentemos de pie a estos bárbaros, a estos dictadores, a estos indolentes, para salir de la crisis. Y a exigirle también y decirle a los venezolanos, aquellos que se fueron, aquellos que están en el extranjero, aquellos jóvenes, que regresen al país, que nos acompañen a luchar, porque nosotros no nos vamos de este país es nuestro, es de Bolívar, de los indígenas y de los que no son indígenas. Muchas gracias, ciudadanos diputados, muchas gracias, presidente. Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.